¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. De lunes, muy buen inicio de semana. Un grupo de congresistas de Estados Unidos mandó una carta al presidente Trump acusando al gobierno mexicano de no respetar el nuevo acuerdo comercial por impulsar una política energética que prioriza Pemex y a la Compañía Federal de Electricidad, la CFE. ¿Tendrá repercusiones legales esta carta? ¿Podría el gobierno mexicano revertir su política energética o no? Y el sábado el presidente López Obrador visitó Tamaulipas y ahí ofreció el mensaje más corto de su gobierno. Las rechiflas de opositores y los vítores de simpatizantes no paraban, mientras que en la Ciudad de México una marcha a su favor solamente logró la participación de poco más de 5,000 personas. ¿Está cayendo el apoyo del presidente? Y en Chile se vivió un fin de semana histórico. Casi 8 millones de personas participaron en un plebiscito para decidir si se debe redactar una nueva constitución que ponga fin a los resabios de la dictadura de Augusto Pinochet y su constitución promulgada en 1980. Ganó el sí y ahora los chilenos iniciarán un nuevo proceso constituyente. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Tendrá repercusiones en el resto de América Latina o no? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. El viernes se dio a conocer que un grupo de legisladores de Estados Unidos envió una carta al presidente Donald Trump advirtiendo su preocupación por la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, señalando que el trato preferencial otorgado a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad va en contra de los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, específicamente contra el TEMEC. ¿Qué respondió el presidente? Veamos el contexto. Proteger a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad es un timbre de orgullo. Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a 43 legisladores estadounidenses que el viernes señalaron que su gobierno da trato preferencial a estas paraestatales. El mandatario dijo que la función del gobierno es defender el interés público y que el rescate a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos forma parte de la política de impulso al desarrollo. Los congresistas enviaron una carta al presidente Donald Trump señalando que miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses están amenazadas por las acciones que buscan fortalecer a las paraestatales mexicanas. Añaden que México es el principal mercado para los productos energéticos estadounidenses y que las medidas tomadas por el gobierno van en contra del TEMEC. Desde Coahuila, el presidente López Obrador dijo que de acuerdo a los márgenes legales se dará prioridad a las empresas públicas porque es la única manera de no aumentar los precios de la gasolina y el diésel. Señaló también que está dispuesto a enviar una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional para que vuelva a prevalecer el espíritu de la Constitución de 1917 que establece que la propiedad del subsuelo pertenece a México. Añadió que no se dará un paso atrás para rescatar a las empresas mexicanas y que se impulsará la producción de las plantas carboeléctricas, pues las energías limpias son un sofisma. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, querido Genaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. Alfredo Lecona, activista y analista, además estrenando un nuevo podcast en el periódico Reforma. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, mi querido Genaro, muchas gracias. Pues sí, aquí estrenando esto. Bienvenido, felicidad. Ya te escucharemos con nuestra querida Ape Chavira en Twitter. También está Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Querido, buenas noches, bien, gracias. Buenas noches a todas y todos. ¿Ya te suscribiste al podcast de Lecona? No sabía, ahorita veo. Y también hoy nos acompaña. En Spotify, ya tengo. Está en Spotify también. Nos acompaña desde la remota distancia Pablo Collada, consultor para América Latina de Worldwide Initiative for Grand Market Support. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Hola, Genaro. Muy bien, muy contento de estar por acá y mucho gusto de conversar con ustedes. Saludos Bienvenido. a todas Además, y todos. nos conocemos entre todos por el activismo y qué gusto tenerte por acá y justo para que nos cuentes sobre Chile, pero ahorita vamos para allá. Primero, a ver, empiezo contigo, Eder. El tema de hoy, creo que hay varios puntos que podemos ahí destacar. Por un lado está, por supuesto, la declaración del presidente que generó muchísimo ruido el fin de semana sobre si las energías renovables son un sofisma o no, su defensa a Pemex, la declaración de que él no trabaja para Repsol, todo eso, por supuesto, por un lado. Por el otro está también el tema de su visita a Nuevo Laredo y el que fue el mensaje más corto, yo creo que de la historia de su gobierno, por precisamente las protestas y también los vítores que había tanto de simpatizantes como de opositores. Y luego finalmente lo de la marcha, digamos, que ocurrió este fin de semana aquí en la Ciudad de México, que también generó mucho ruido en redes sociales. ¿Por dónde le quieres empezar?
Sí, pues si quieres empezamos con el tema energético, porque creo que en el otro segmento vamos a hablar de las manifestaciones y de Va. la corta declaración del presidente. A ver, Andrés Manuel cuando dijo que era un sofisma lo de los recursos renovables, energías renovables, es porque el sofisma en realidad es esto de que el gobierno de México no está haciendo nada para hacer la transición energética. Hoy, en una larga comparecencia, Rocío Nagle volvió a decir que ahorita México ya tiene más del 30% de la infraestructura para generar energía renovable. Se está generando las condiciones para aumentar 25% la generación. Ay, se cortó. Sí te oímos, ¿eh? Creo que se cortó. No, sí te estamos oyendo bien. A ver, Perdón, creo que gracias. tenía problemas. Ahí estás. Sí, listo. Que decía Rocío Nagle, perdón, que ya se avanzó en un 25% para la generación de energía hídrica por parte de CFE. También hoy sacó otra vez una gráfica. Hay una estimación que no se hizo en el gobierno actual, se hizo desde el sexenio pasado, de cómo se va a ir haciendo la transición energética. En esa gráfica se demuestra que este proceso se ha mantenido, se mantiene estable, se mantiene en ascenso. Durante septiembre del 2019 a junio del 2020 entraron en operación 3 proyectos, es decir, ya están comercializando con energía renovable 3 proyectos de generación de energía eólica y solar. Y ya hay otros 6 proyectos que iniciaron pruebas operativas. Es falso, es un sofisma que el gobierno de México no le está apostando a la renovación. Lo que a mí me parece muy escandaloso es que le pidan al presidente de cualquier país que no utilice los recursos y la infraestructura que sí tienen, aunque los neoliberales quisieron chatarrizar mucha de esta infraestructura, pero que le pidan al gobierno de México que no la utilice para generar energía, para generar recursos. Eso me parece muy escandaloso. 60 hidroeléctricas estaban subutilizadas o de plano abandonadas. Recordemos que la energía hidroeléctrica también es energía renovable. Si lo que les preocupa a la oposición es que no se está haciendo esta transición, ¿por qué nunca reclamaron que se estaban abandonando estas 60 hidroeléctricas que ya están, que ya existen, que ya se construyeron, y en muchos casos incluso en perjuicio de las comunidades que ahí vivían, ¿no? Porque había oposición cuando se construyeron, pero ya están. Entonces, lo que están defendiendo muchas personas en la oposición en realidad no es la etapa de transición de energías renovables, sino el interés de algunas empresas privadas, sobre todo extranjeras, que comercializan con energía renovable y que no dejan ningún beneficio en las comunidades. ¿En qué se beneficiaron las comunidades de Oaxaca con la planta eólica con las plantas eólicas de industrias extranjeras que llegaron a sus territorios? No les pagaron lo justo por el uso de suelo, no se generó riqueza para las comunidades, ni siquiera se generó infraestructura para que pueda tener y electrificar las comunidades, porque no es negocio. Perdón, Yo también estaba escuchando a Lecona, creo que por ahí que quería intervenir, Ah, pero si quieres termina el argumento y ahorita sí, tenemos la palabra porque con no eso. es negocio y es que al final de cuentas la diferencia entre una empresa privada mexicana o no y una empresa estatal es el lucro. La empresa estatal lo que va a buscar, lo ideal es que lo que busque, como en el caso del desarrollo cardenista, es el desarrollo de las comunidades a partir de las ganancias que tiene esta empresa. Las ganancias no se quedan para privados, se quedan para toda la comunidad. Una empresa privada, la ganancia de lucros va a ser para un grupo de privados y en este caso, con las energías renovables, era para el extranjero. Ni Bien, siquiera se quedaba la riqueza en México, ni siquiera pagaban por el uso de la infraestructura sí, de CFE, que en muchas ocasiones se descomponía porque las energías renovables son inestables y entonces en esa inestabilidad, en esos bajones de energía, se descompone la infraestructura de CFE, que es del Estado mexicano, y es el Estado mexicano el que tiene que pagar, ni siquiera las empresas extranjeras. Entonces, por supuesto que hay que defender el interés de la nación y por supuesto que bien. hay que privilegiar Ahora, la reestructura de la sí. industria energética mexicana. Bueno, pero a ver, dime una cosa, ¿de verdad las energías con carbón, producir energía con carbón, te gusta? ¿Te parece buena idea? Pues no es que me guste, es lo Ujú, que hay, pero además, a ver, el presidente en Nuevo Laredo, no es cierto, en Tamaulipas, no me acuerdo en ujú, qué ujú. comunidad lo dijo,
muchas de las empresas de carbón a las que se les está comprando en este momento son micronegocios de comunidades. Se está reactivando la economía en estas comunidades. No es que me guste, por supuesto que yo quisiera que el 100% de la energía que consumimos sea renovable, pero eso es lo que hay ahorita, es la infraestructura que tenemos. A ver, le dimos a Eder, de hecho, 4 minutos, casi 5 minutos en lugar de los 2 que le corresponden, justo para hacer los puntos, porque creo que es el único que va a tener puntos. Creo que los demás van a ser contrapuntos, a menos de que me equivoque. Escuchaba a Lecona hablando, pero creo que más bien era porque le estaban ajustando la luz. Pero Lisa dijo desde la mañana que iba a estudiar mucho el tema y que nos iba a sorprender seguramente con lo que estudió. A ver, Lisa, ¿qué le contestas a nuestro querido Eder? Sí estudié, pero estudié para salirme justamente como de los lugares comunes de la opinión publicada que salió pues en todos los periódicos el día de hoy y que tenía que ver con que si los extranjeros ya se habían dado cuenta que en México no se cumplía el Estado de Derecho, que si al presidente no le gustaba cumplir la ley o no. Y yo más bien me quise ir a saber cuáles eran realmente pues, los candados que existían para el cumplimiento de los contratos que ya se asignaron, para la asignación de nuevos contratos, para la protección del tema energético dentro de esta relación bilateral, pues que estuvo muy marcada por el TEMEC y que nosotros la discutimos mucho mientras este tratado se estaba renegociando. Y encontré algunas cosas interesantes, fíjate. Lo primero que encontré, evidentemente existen obligaciones internacionales para México en materia energética por tema de TEMEC, no solo en el marco del capítulo 8 que dice que México es dueño de sus hidrocarburos, sino también en el marco pues del capítulo 14, del 15, el 22, por una razón, ¿no? O sea, en inversión, en comercio interfronterizo, en empresas propiedad del Estado y monopolios estatales, etcétera. Por una simple y sencilla razón, y es que aunque México metió esta parte de que se reserva el derecho de cambiar su constitución, que es en realidad pues un poco una obviedad porque pasa en todos los países, no metió reservas específicas al TEMEC en materia energética, y eso creo que es algo que hay que señalar. NAFTA, ¿no? O el Telecán, como lo conocíamos antes, sí tenía una enorme reserva en materia energética porque México se reservaba prácticamente todo el sector hasta que vino la reforma energética, y entonces sucedió otra de las cosas interesantes que encontré, y es que cuando Peña renegocia la reforma energética a nivel internacional la amarra, pero no solo la amarra en el NAFTA, la amarra también en el TPP. Entonces, hoy en día las obligaciones energéticas que tiene México para los contratos y las inversiones que ya permitió en materia de exploración y explotación, también las tiene, digamos, para eso y todo lo demás que comprende el TPP, pues con otras 10 naciones. Y esto era relevante por una simple y sencilla razón. Cuando se estaba renegociando el TEMEC y estaba justamente ya el equipo negociador de Andrés Manuel, pues una de las limitaciones que tenían con los norteamericanos para poder poner reservas o condiciones específicas en materia energética distintas a las que se tenían, o digamos proclives a la probabilidad de que Andrés Manuel cambiase de opinión en algún momento de su sexenio, no se podían hacer, o cuando se pusieron sobre la mesa fueron una línea roja absoluta para los norteamericanos, porque se le iba a dar entonces un trato mucho más beneficioso a Canadá que a Estados Unidos. Entonces, hay ahí dos cosas. Uno, no pusimos las reservas necesarias. Dos, esto ya estaba amarrado dentro del TPP. Bien. Tres, y creo que es una de las últimas cosas y más importantes, también hay un periodo de tiempo de 3 años en las cuales las inversiones que ya se hicieron en materia energética siguen protegidas por NAFTA. Así no se aplique todavía por completo el TEMEC porque hay este periodo de transición. Simplemente para cerrar, una vez diciendo que México tiene obligaciones, creo que la siguiente pregunta es si nos conviene cancelar esas obligaciones ya adquiridas, porque al margen de que el presidente sí pueda decidir cerrarle la llave a estos contratos y no otorgar más, los que ya se otorgaron sí están protegidos por esta ley. Y entonces cancelarlos nos significaría pues una luz de litigios, ¿no? Que en materia ya pues de tribunales de lo contencioso sería pues prácticamente suicida. La otra pregunta era la que tú hacías, si realmente las energías no renovables son el futuro al que le queremos apostar. Y la tercera, pues yo creo que también el austericidio mató la capacidad de la burocracia mexicana para prevenir, calcular, negociar y defender estos intereses energéticos en el ámbito internacional, porque estos laudos, por ejemplo, o estos litigios los tendría que llevar una Secretaría de Economía, que en las condiciones en las que está seguramente tendría que terciarizarlo a través de contratos o firmas privadas.
Pablo, hoy, nuestro día se llevó casi 5 minutos, Lisa casi 4, realmente tienen 2, pero ¿cómo no ves todo este tema? ¿Por dónde le quieres entrar con el tema de cómo ves al presidente López Obrador, esta discusión de si se están en efecto no ayuntando inversiones extranjeras, las energías renovables y demás? Que un poco, digamos, esa discusión está en varios lugares del mundo, México no es único en ese sentido. Pues quizá apuntar varias cositas. La primera es que no debería ser sorpresa para nadie, ¿no? La postura que tiene hoy día. Estaba leyendo un discurso en defensa de la economía popular y el petróleo del 1 de diciembre de 2013, y pues son parte de este relato que se sigue reproduciendo una y otra vez, ¿no? Y en el que se identifican nuevamente y de manera muy fácil estos enemigos, ¿no? Pues yo no defiendo a Iberdrola, sino que defiendo al pueblo de México. Y eso pues sigue reforzando este discurso del presidente, ¿no? Y de alguna manera, mientras que uno podría agradecer la consistencia en su discurso, pues también uno puede añorar un dinamismo, ¿no? en sus posiciones y en sus posturas, entendiendo el mundo en el que estamos, ¿no? Parece que la única añoranza que nos podemos permitir con este gobierno pues tiene que ver con un pasado que si es de 50 años o más, pues mejor, ¿no? Entonces, eso es importante mencionarlo. Y quizá lo que yo diría es que respecto a lo que se ha comentado, pues que un sofisma que yo veo es creer que lo que tenemos es lo mejor que hay, ¿no? O que porque tenemos cierta infraestructura es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que si bien hay que ser realistas, también es importante reconocer que el mundo está en una situación y en una condición en la que se requieren nuevas posiciones, nuevas posturas, y el tema ambiental pues, me parece esencial, ¿no? Entonces, esas serían quizá como mis posicionamientos respecto a lo escuchado y a la postura nuevamente del presidente, que al final sabe utilizar el entorno y los enemigos a favor de seguir reproduciendo un mensaje. Y finalmente, Alfredo, también 2 minutos, por favor, porque de hecho ya estamos 1 minuto arriba del bloque. Sí, rapidísimo, porque realmente Lisa y Pablo lo han dicho todo. La verdad es que el hecho yo no ubico lo que dice lo del sofisma como lo explica Eder. O sea, yo sí entendí claramente que se refería a que las energías limpias era un sofisma, a que se usó el sofisma de las energías limpias para esta intromisión que denuncia el presidente y que definitivamente es parte de su relato histórico y de su discurso político. A mí lo que me preocupa de sobremanera, sobre todo escuchando a Lisa, es que la referencia que haya hecho, porque no es la oposición, como nos decía Eder, es los congresistas de Estados Unidos con una preocupación expresada al presidente Donald Trump por algo que firmaron y por algo que se ha presumido y que se ha cantado como uno de los factores de éxito o que van a catapultar la reactivación económica, que es el TEMEC. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, o sea, no se aprueban este tipo de tratados que van a tener un impacto transversal a toda la sociedad mexicana sin que se haga un debido estudio. El TEMEC fue una imposición de Donald Trump que heredó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde las presiones que existían en el sexenio pasado. Si el presidente, con todas sus letras, dice que él no conoce de ningún acuerdo que se haya firmado con Estados Unidos para este tema, pues el que está cayendo ahí en un error es el presidente de la República, y nos debería de llamar la atención la forma en la que estos tratados se aprueban de una forma tan opaca, tan rápida, tan sin estudio, tan sin ver los impactos que puede tener, que el propio presidente de la República tiene estas confusiones. Entonces, ojo, aquí no fue ni el Fondo Monetario Internacional, ni The Economist, ni el Wall Street Journal, aquí fue una consecuencia de algo que aquí se ha presumido como la panacea, que fue el TEMEC. Entonces, ubicar, creo yo, nada más después de haber escuchado a Lisa sobre todo, pues que ahí es donde está el tema que detona esto, y yo sí estoy de acuerdo con la columna que escribiste muy al inicio de este sexenio, mi querido Genaro, que pues es la 4T es anticlimática. Bueno, déjenme hacer una pausa porque se nos fue el tiempo de este bloque, no va a haber oportunidad de poderla rebotar, pero sin duda, evidentemente, este tema ahorita le toca al presidente Trump en un momento en el cual está buscando la reelección. A lo mejor no va a apelar esta carta, pero una vez si gana la reelección el próximo 3 de noviembre o si llega Biden, seguramente será otra historia y tendremos que darle seguimiento a este tema. Hacemos una pausa. Al regresar de gira por Nuevo Laredo, Tamaulipas, el presidente López Obrador tuvo que acortar su discurso ante las manifestaciones y porras a favor y en contra de su gobierno. Mientras el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pedía más equidad en las participaciones federales. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.